Saludos, bendiciones. Continuamos con este estudio del Evangelio de Lucas. Les repito, vamos a hacer un estudio esquemático de toda esta escritura, de este libro en particular. Ya en el primer vídeo sacamos la introducción y un poco de orientar cómo vamos a leer la escritura a la hora de abordar este estudio. Y quiero leer los versículos 5 en adelante del capítulo 1. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. En estos tres primeros versículos quiero instruirles en lo siguiente. Cuando en la escritura leemos eventos que se pueden datar ya no solamente dentro de la escritura, sino fuera, entonces la intención del escritor es poder asociar los acontecimientos para que las personas puedan tener un contexto de cuándo sucedieron las cosas. Como en el primer video les estaba diciendo, Lucas dice que él se dedicó con diligencia a poner en orden todas las cosas desde su origen y comienza entonces hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Ahora, y todos los hechos y acontecimientos que rodearon este nacimiento. No comienza hablando de Jesús aquí en este capítulo, sino de los acontecimientos previos a él. Y entonces nos ubica en el tiempo y en el lugar. En este versículo 5, él identifica a Herodes, rey de Judea. ¿Ok? Este Herodes, llamado Herodes el Grande, Herodes el Tetrarca, este Herodes nosotros podemos conseguir en otros escritos, en otras, digamos, cronologías de los reyes de Jerusalén y del tiempo de la invasión de Roma en esta área de Palestina. Entonces podemos nosotros encontrar en qué fecha ocurrieron estos acontecimientos. Lucas, por supuesto, no estaba, digamos, intencionado en que nosotros lo supiéramos hoy, pero nos sirve a la hora de hacer una investigación de cuándo sucedieron los hechos. En la oportunidad que estudié bachillerato, había un libro que me llamaba mucho la atención sobre la historia universal. Particularmente me gusta estudiar y ese libro de historia universal me llenó de muchas inquietudes y me entusiasmó a estudiar la historia. Cuando me dediqué luego muchos años a estudiar la escritura, a estudiar la Biblia, me di cuenta que muchos de los acontecimientos sucedidos y narrados en la escritura se encontraban en aquel libro de bachillerato que leí en una oportunidad. Esto luego hoy en el acceso que tenemos en internet y para poder investigar nos ayuda a confirmar la historia bíblica. Es interesante poder tener, digamos, el privilegio de poder tener esta lectura bíblica, que es una lectura espiritual, pero con el fundamento de acontecimientos históricos en la vida universal o en la vida del ser humano. Entonces nos ubica en este tiempo y también identifica luego a Zacarías, dice de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Esta clase de Abías es importante por lo que Lucas va a narrar luego en los siguientes versículos para entender por qué Zacarías se encontraba en el santuario en ese momento. Ahora bien, Lucas introduce lo siguiente, que no tenían hijos. Aquí voy a hacer una pausa para poder hablarles acerca del significado de no tener hijos en esta cultura israelita. El concebir o procrear era tomado como la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque desde un principio Dios había dado, digamos, ese mandato de multiplicar, de sojuzgar la tierra. Por lo tanto, tener mucha prole era una bendición. Aquellos que poseían una prole extensa, entonces eran considerados como bendecidos por Dios. Caso contrario, aquellos que no tenían. Aquellas personas que no tenían entonces prole, que no tenían hijos, era una afrenta dentro de esa sociedad, que significaba que por alguna razón Dios los había castigado. Muy parecido hoy en día dentro de muchas religiones, que cuando hay personas que entran en temporadas de desgracia, en temporadas donde las cosas no les van muy bien, entonces es tomado en como que algo hicieron mal
y por eso les está yendo mal. Y es muy lejos de lo que es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente dice que no tienen hijos, sino que era ya de edad avanzada, habían perdido toda esperanza de recuperar, digamos, esta dignidad social en las cuales ya no tenían. Sin embargo, Lucas nos escribe aquí que no solamente no tenían hijos, pero que eran justos delante de Dios, ¿ok? Que eran justos delante de Dios. Irreprensibles es otra característica en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, el hecho de que no tuvieran hijos y que no habían podido concebir no significaba su condición, no marcaba su condición, digamos, interna. Por lo tanto, tenemos que aprender aquí que a veces las temporadas que estamos viviendo, las condiciones que tengamos, no define quiénes somos, no define la valía que podemos tener. Por lo tanto, en cualquier lugar que estés, no dejes que esas temporadas, digamos, de desgracias o de bajones, identifique o te haga poseedor de una etiqueta que entonces sea un estigma para nosotros. El estigma de Zacarías iba a ser sanado, iba a ser liberado, iba a ser, digamos, quitado del medio, tanto de Zacarías como Elizabeth dentro de la sociedad, con lo que iba a suceder. Por eso Lucas nos prepara con el antecedente de que no tenían hijos. Cuando estudiamos la Biblia tenemos que ir deteniéndonos detalle por detalle acerca de lo que Dios nos quiere decir, de lo que el escritor está poniendo en las letras, pero también lo del espíritu que estas letras contienen. Hay mucha enseñanza que compartir, pero por lo tanto vamos a seguir estudiando la Biblia y les invito a leer junto conmigo versículos por versículo para detenernos en cada una de las cosas. Hay porciones como las que vienen a continuación donde narran el acontecimiento. Por ejemplo, dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, estoy leyendo el verso 8, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Volvemos entonces a lo que Lucas nos estaba diciendo de la clase de Abdías. Le tocaba el octavo turno, por lo tanto estaban en el octavo mes, se estaban turnando, y ya por allí vamos viendo o nuevamente cómo nuestro escritor nos ubica en el tiempo que sucedieron las cosas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene un significado. No es extrapolar la Biblia para torcerla a nuestro modo, sino sencillamente que las cosas no se pueden mover de allí. Ya sabemos cuándo están sucediendo las cosas, de quién estamos hablando, quiénes están involucrados y en qué tiempo va a suceder lo que a continuación Lucas nos va a narrar. Les invito a seguir esta serie de vídeos que vamos a estar posteando por aquí en este canal y seguir estudiando la escritura conforme a lo que vamos leyendo y por supuesto como Dios nos va guiando en eso. Hasta una nueva oportunidad, que Dios les bendiga.